lo cambio, más pero bueno por la parte. Acá hay 770, no hay problema. Son salidas. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa La Hora Tributaria, transmitiendo desde la ciudad de Lleida, Cataluña, España. Los saluda Hermo McDowell y como siempre hacemos esta pequeña introducción para expresarle nuestros saludos a todos ustedes y nuestro agradecimiento por acompañarnos todos los miércoles. Acá estamos a las 5 de la mañana. eh, pero hemos querido volver a reencontrarnos con ustedes para poder brindarles, como siempre, algunos alcances interesantes sobre novedades tributarias, como lo haremos en la medida de lo posible los miércoles a esta hora. Nuestro agradecimiento al uso de Arro, como siempre, por acompañarnos eh, en estos, en estas transmisiones y por su invalorable soporte. Eh, a- eh, Vamos también agradecemos al Estudio Rivero y Asociados, al Estudio Rivero MDR y Asociados, al Estudio McDowell Isla y Asociados también, así como a Tributación Práctica de nuestro amigo Julio Ray. Les agradecería que no abriéramos los micrófonos, salvo que demos la introducción para algún tipo de comentario en audio, porque nos vamos a cruzar en la transmisión y, claro, nos vamos a interrumpir entre nosotros. Tengan cuidado con abrir sus micrófonos, por favor. Igual estaremos controlando estas circunstancias. Bueno, volver a reencontrarnos en estas transmisiones que ya las habíamos dejado un poquito en el tiempo era porque nos habíamos tenido que involucrar en una aventura académica. Nos encontramos bueno, por estos lares más allá del charco, como se dice coloquialmente, porque vamos a iniciar dos máster en la Universidad de Lleida en el próximo mes, probablemente. Son presenciales, así que hemos tenido que movernos un poquito para estas circunstancias. Y esto ha implicado, obviamente, además de los horarios que varían, estamos a más 7 horas acá, también ha implicado, evidentemente, que tengamos que dedicarle cierto espacio para poder culminar con ese proceso que ha, gracias a Dios, culminado con éxito. Y pensábamos, como es normal, usualmente tú postulas a un máster y pones una segunda opción. Bueno, a Dios gracias hemos podido ingresar a las dos. Así que empieza una aventura bastante interesante, por decirlo así, a partir del próximo mes. Bueno, dicho esto, nos reencontramos para dar un repaso. La intención de ahora era retomar un poquito qué pasó y dónde nos quedamos. Si bien es cierto, creo que el último programa, no, no creo, estoy seguro, lo hicimos sobre el Tribunal Fiscal. Hemos querido retomar una revisión de lo que han sido las modificaciones tributarias en la delegación que ha habido en el 2023, pero también vamos a conversar sobre algunos temas que se han cruzado por ahí en estos meses y que es importante refrescarlo. Como ustedes saben, la tributación es dinámica y claro que sí, implica que no es que estemos siempre en la misma foto, ¿no? Probablemente mañana pueda salir una resolución de superintendencia que nos avisa sobre otros temas y claro que sí merecerá comentar. Muy bien, dicho esto, vámonos a la presentación. eh, y como les había dicho, vamos a hablar sobre delegación de facultades. Hay que mencionar dentro de todo lo que ha sido estas modificaciones, algunos temas que no necesariamente se han dado por la delegación de facultades. Por favor, ante cualquier circunstancia me avisan si tenemos algún problema en la transmisión, tuviésemos algún problema de audio o de recepción, por favor, con todo cariño, me comenten. Hay que hablar de la ley 31740 porque es una ley sumamente importante y muchas personas la están pasando por alto. Y en eso sí hay que tener un poquito de cuidado porque es una ley que es bastante delicada y es bastante sensible. Muchos no la han advertido. La 31740 modifica la ley 3424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y le agrega otras modalidades de delito.
¿de acuerdo? Entre ellos, los que son vinculados a tributarios y aduaneros, y amplía un poquito el espectro penal de lo que son las responsabilidades, tanto de las personas jurídicas como de sus representantes o vinculados. En las diapositivas que seguramente vamos a, como siempre, vamos a compartir por el WhatsApp, igual estoy dejando el link de la norma para que ustedes puedan revisarlo y amplíenlo con la 3024, perdón, con la 3424. Pero ¿por qué es importante mencionarlo? ¿Por qué no necesariamente estamos en el espectro de lo que son modificaciones vía decretos legislativos? A ver, hay que resaltar algunos temas de esa modificación, en donde nos advierte que precisamente dentro del conjunto de personas jurídicas responsables administrativamente por esos delitos que se han ampliado, se encuentran, ¿ya? Se encuentran, si es que han estado involucrados en la comisión de delitos de manera directa o indirecta, socios, directores, administradores de hecho, representantes legales, subrayenlo bien, apoderados de personas jurídicas o inclusive de sus filiales o subsidiarias en cualquiera de las modalidades de autoría. También está involucrada la persona natural eh, que hubiese estado sometida bajo el control de los anteriores, es decir, los subordinados, ¿de acuerdo? Que hayan participado precisamente en esa comisión. Además, cuando la comisión de delito haya sido posible, porque las personas que están también como directores o primera plana de directivos hayan incumplido esos deberes de supervisión frente a estas. O sea, eres responsable y estás vinculado dentro de esa cartera de delitos si lo has cometido, si eres un subordinado que ha participado del delito, o además si tú como principal directivo dejaste de lado tu obligación de supervisar que el subordinado que no cometiera delito. ¿Ya? Miren lo que es, cuidado con ese encierro de posibilidades, porque no es poca cosa, ¿de acuerdo? No es poca cosa. Y eso hay que advertirlo porque es una situación bastante delicada. Pero claro, y ustedes me dirán, bueno, ya, ok, pero habrá que demostrar, sí, es cierto, habrá que demostrar muchas cosas, pero hay que recordar que nuestro sistema, nuestros procesos, en todo caso penales o judiciales, involucran ciertas circunstancias que inclusive podrían llevarnos, dependiendo de los agravantes, inclusive o de las características de la comisión del delito, a situaciones de prisiones preventivas. Entonces, no necesariamente quiere decir que se haya tenido que sancionar en definitiva el delito. También son sancionables las personas jurídicas en calidad de matrices y también serán sancionadas las personas naturales que estén vinculadas a las filiales o subsidiarias. Ahora bien, no serán responsables las personas jurídicas en los casos cuando se hayan cometido esos delitos exclusivamente en beneficio propio a favor de un tercero distinto a la persona jurídica. Bueno, lógico, ya la persona jurídica ahí no es el afectado. Pero, a ver, el juez, a requerimiento de la fiscalía, puede disponer medidas administrativas contra la figura de la persona jurídica. ¿De acuerdo? Ojo, no estoy hablando de las personas solamente, o mejor dicho, de las personas naturales involucradas alrededor de la persona jurídica, sea como directivos u otros mandos, o subordinados o colaboradores, si quieren ponerlo de esa forma, sino la misma persona jurídica. Entonces, sí puede haber una multa, sí. También puede haber una inhabilitación, es decir, suspensión de actividades por determinado plazo, no menor de 6 ni mayor de 2. Puede prohibirse que sigan el mismo giro de negocio. Puede prohibirse la contratación para el Estado. Se puede cancelar licencias, concesiones o derechos. Imagínense una empresa de explotación minera o forestal, por ejemplo. Se puede aplicar a clausuras de locales o establecimientos, temporales o definitivos, o incluso se puede disponer la disolución de la empresa o de la persona jurídica. Ojo, la disolución. Lo siento, pero por la envergadura, características y agravantes del delito, ustedes se disuelven, punto. Y no acepto medias tintas, porque es un juez. No, yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero apelaré. Bueno, puede seguirse todo el camino de que el Estado de Derecho nos permite y nuestro ordenamiento jurídico también, pero la sanción está dada.
¿de acuerdo? En tanto se levante, va a aplicarse. Así que miren que las sanciones no son pocas, ¿ya? Pero la norma también me advierte de eximientes o circunstancias atenuantes. Es decir, oye, ¿cómo puedo manejar, o mejor dicho, no manejar, mal dicho, ¿cómo puedo hacer para que en caso se sucedieran estas circunstancias pudiera atenuar, pudiera suavizar el impacto? Bueno, la persona jurídica podrá estar exenta de las responsabilidades de los delitos que se han inclusive incrementado si, si, ojo, hay una condicional, se implementa en la persona jurídica, obviamente antes de que se cometa el delito, un modelo de prevención, un modelo de prevención adecuado a la propia naturaleza de la entidad, riesgos, necesidades, etcétera, además de las medidas de vigilancia y control. Entonces, es inaplicable la referida eximiente cuando el delito es cometido por los propios socios, directores, administradores de hecho, apoderados, representantes legales, y en este caso el juez únicamente impone la medida administrativa de multa, la que puede ser reducida hasta por un 90%. Ojo, el primer artículo habla de que haya comisión del delito por los primeros niveles directivos y además haya personal vinculado, haya más actores vinculados en la comisión del delito, es decir, terceros, trabajadores u otros. Pero también me dice que tengo que estructurar un modelo de prevención. Para los que tienen unidad de inteligencia, perdón, para los que tienen oficial de cumplimiento, me van a entender un poquito más. Para los que están acostumbrados a hacer compliance, me van a entender un poquito más. Ese modelo de prevención actúa muy similar a lo que es tener la supervisión de la UIF, es decir, tengo mi código de ética, tengo mi modelo de prevención, en ese caso, perdón, para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también comunico o llevo un control de operaciones para comunicar a la UIF. Ya, en este caso es algo parecido, no es igual, pero les estoy dando la idea porque hay que hacer todo un modelo por delitos mayores, cohecho, cohecho pasivo, impropio y delitos tributarios aduaneros, muchas cosas más que no solamente esos delitos que mencioné. Además, hay circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, como la colaboración, ya sabemos todos cómo funciona, el impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito, la reparación total o parcial, la adopción de medidas por parte de la persona jurídica después de que haya cometido el delito, y antes del juicio oral. Es decir, todavía hay tiempo, ¿no? La norma me decía anteriormente, tienes que demostrar que ese modelo de prevención es antes de la comisión del delito. Oye, pero si yo lo cometí, bueno, antes de que inicie el juicio oral, tienes tiempo para subsanarlo y me digas, oye, ya lo instalé, ya lo implementé. La acreditación parcial de elementos de modelo de prevención también es un atenuante, es decir, yo ya lo tengo. Entonces, por lo menos ya lo empecé a implementar y tengo ciertas actividades que ya se están aplicando, o la confesión como corresponde de acuerdo a nuestras normas legales vigentes. Pero además hay que tener en cuenta ciertas circunstancias, ¿ya? No basta tener el informe. Ah, ya tengo el informe, acá está. Ah, qué bonito tu papel. Está interesantísimo tu PDF. Pero no. El artículo 18 de la norma, modificada evidentemente por la 31740, nos dice que el informe técnico o este modelo de prevención, mejor dicho, eh, debe contar con un informe técnico de la SMB o de la Superintendencia del Mercado de Valores, que analice la implementación y funcionamiento y opine. Ese informe técnico va a tener la condición de pericia institucional. Ojo, acá es donde todo el mundo está pensando de repente de manera no correcta, en el sentido de que, el informe solo aplica para las entidades que están supervisadas por la SMB. No, la norma no dice eso. Bajo ninguna circunstancia son solo esas entidades, son todas las personas jurídicas. En todo caso, la norma le está dando una facultad más a las SMB. Le está diciendo SMB, ahora yo te estoy facultando para que del universo de todas las personas jurídicas que implemente su modelo, te lo va a tener que presentar y tú vas a tener que opinar. Y tu opinión es un informe técnico.
Entonces, esa persona jurídica que alegue que tiene el informe de prevención debe darle todas las facilidades necesarias a la SMB para que emita el informe técnico. No solamente se trata de presentarlo, si la SMB requiriese información adicional o hiciese una visita inspectiva respecto de la comprobación, lo puede hacer. Hasta la fecha de este programa o hasta la fecha de preparación de este programa, no había salido ningún dispositivo por parte de la SMB complementario a esta norma que indique cómo será el procedimiento, por si acaso. Así que hay que tener en cuenta de que hay que hacerlo, yo sugeriría lo más pronto posible, presentarlo a la SMV por mesa de partes virtual y esperar que ella nos conteste. La SMB tiene 90 días para emitir el informe técnico desde el día siguiente de su recepción, pero puede extender el plazo dependiendo obviamente de la envergadura de lo que se modele. Entonces recuerde, la ley 740, perdón, ha incluido mayores delitos sobre responsabilidad de personas jurídicas, ha agregado mayores involucrados o líneas, en todo caso, o niveles de involucramiento, nos ha indicado que hay maneras de atenuar cualquier impacto frente a estos delitos. Hay que hacer un modelo de prevención. Todas las personas jurídicas, sin excepción, es lo que te está diciendo la norma. Ojo, que no es un mandato. La norma no te dice que estás obligado a hacer. Lo que te está diciendo la norma es, si por casualidad se comete un delito en la persona jurídica, la única manera de atenuarlo, la única entre las demás en el sentido de acompañar las declaraciones y la confesión, es demostrar que la persona jurídica tiene un modelo de prevención. Pero para demostrarlo no basta que tú lo hayas implementado per se o que lo tengas y demuestres que sí tienes el modelo, sino que además tienes que llevarlo a la SMV para que ésta se pronuncie sobre tu modelo y emita un informe técnico. Si no, no se completa el círculo. Entonces, cada persona jurídica deberá evaluar cuán pertinente es hacerlo lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Advertidos estamos. La norma está dada. La salida también. Que lo hagamos o no, ya es otra cosa. Obviamente no quiero decir con esto, como todos podemos caer. No, puede ser que eh, trabajemos con mucho orden, puede ser que no existan los riesgos de ninguna comisión y que estemos muy seguros de todo el entorno de valores alrededor de la entidad y no necesitamos hacer nada. Pero recuerden que sobre todo, las empresas que trabajan con el Estado tienen un altísimo riesgo o hay una, digamos, vamos a hablarlo en términos de seguro, hay una siniestralidad muy alta también de que puedan verse involucrados en diferentes actos de corrupción cuando trabajan con el Estado. Y por lo tanto, yo sugeriría, por favor, los micrófonos tengan cuidado. Les voy a agradecer que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, porque nos interrumpimos. Estas personas jurídicas que trabajan con el Estado, yo sugeriría al menos, traten de implementar el modelo por cualquier riesgo posible a futuro. Primera advertencia a modo de comentario previo. Vámonos ahora a lo que es lo que ha pasado con con la delegación de facultades en este año 2023 para efectos de, bueno, recordar un poquito lo que ha pasado. Todo comienza, o esta historia comienza, no el 28 de febrero, sino un poquito antes con el pedido, hasta que el Congreso aprobó esta delegación de facultades y mediante ley 31696 promulgada, o publicada, perdón, no promulgada, se promulgó antes, publicada el 28 de febrero de 2023 en el Diario Oficial del Peruano, se aprueba otorgar al Ejecutivo la facultad para legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado por 90 días. Desde ese entonces, a partir del día siguiente, se contaban los 90 días. La norma en cuestión establece que, con relación al impulso económico para la reactivación económica, se prevén diversas normas, incluido temas tributarios. Además, permite a este poder del Estado modificar el decreto legislativo 1435 sobre el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Fueron básicamente lo
más saltante de la ley autoritativa. La pueden revisar y ampliar si gustan sobre la delegación de facultades. José Luis, ¿querías hablar? Ah, ok. A ver, ¿qué facultades se aprobaron en la ley? ¿No? Si ustedes van al inciso 2.1.3, podrán observar que, ok, te doy facultades ejecutivo para que puedas modificar la ley del impuesto a la renta sobre intereses presuntos. ¿Recuerda esa norma que se ha cambiado todo? Facultades para prorrogar las exoneraciones previstas en el artículo 19, se refiere a renta. Además, exenciones y devoluciones y otros aspectos tributarios relacionados a la Copa Mundial Sub-17. Ah, ya. También modifica la ley del IGB con la finalidad de considerar como exportación la venta de metal. Yo tuve un comentario un poco crítico respecto de ese extremo de la norma que ahora lo voy a comentar. Siempre y cuando esté destinado a la fabricación de joyería de exportación, la flexibilización de las condiciones para calificar con establecimientos cuya adquisición dan derecho a devolución, que fue la perfección sobre el perfeccionamiento sobre devolución a turistas, y también delegó facultades para exonerar de impuestos a la importación de bienes que se destinen al tren eléctrico. Ok, básicamente son los puntos sobre los cuales se ha tratado las normas o sobre los que se ha concedido, se le concedió, perdón, facultades para legislar. En virtud de ello, repasemos un poquito lo que ha pasado en materia tributaria. Se emitió el decreto legislativo 1545 el 15 de marzo, que modificó el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre rentas por intereses presuntos. Así que ese dispositivo, el 1545, lo que mencionó es básicamente la modificación de las tasas que van a ser habilitadas para poder aplicar intereses presuntos. Eh, Mencionaba el artículo 26 que la tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional, la TAM, será aplicada para intereses en moneda nacional, pero que también deberá ser multiplicada por un factor de ajuste. Regirá dicha presunción aun cuando no se hubiese fijado el tipo, eso lo sabemos también, y para efectos de moneda extranjera, la TAMEX también, ah, en cuyo caso se aplicará el factor de ajuste respectivo. El factor de ajuste inicial se señala que para efectos de lo establecido en este primer párrafo, es decir, lo que se ha mencionado sobre el factor de ajuste, para los préstamos en moneda nacional el factor será de 0.42 y tratándose de préstamos en moneda extranjera el factor de ajuste será el 0.65, sin perjuicio de que mediante decreto supremo el MEF pueda modificar esos valores de ajuste, los cuales estarán entre 0 y 1 para poder actualizar los factores que modificarán en todo caso los límites de la TAN y la TAMEX para efectos de aplicación de intereses presuntos. Esa norma, hay que tener en cuenta, va a entrar en vigencia, como sucede cuando hay modificaciones en renta a partir del 1 de enero de 2024. ¿Por qué? Porque la renta tiene periodicidad anual, siempre lo hemos dicho, y no puede entrar en vigencia en el mismo ejercicio que se den las modificaciones. En otras palabras, respecto de la TAM se aplicará el 42% y respecto de la TAMEX el 65%. ¿Entra un poquito en conflicto con los temas de valor de mercado? Puede ser, porque recuerden que esta presunción del artículo 26 son para operaciones cuando no son vinculados. A veces nos confundimos y creemos que esta presunción aplica para todo el mundo. No, hay que recordar que el artículo 26 aplica para no vinculados, porque recuerden que cuando hablamos de vinculados es valor de mercado, y el valor de mercado rige contra reglas. ¿Recuerdan los 5 métodos? Supongamos que yo tengo operaciones financieras que pudieran estar muy por encima de estos factores y sí, seguramente el valor de mercado será mayor, por si acaso. O contrario sentido igual. Pero lo que te quiero decir es que probablemente el mínimo aceptable por efectos de antonomasia con la norma, aunque no necesariamente puede ser aplicable tal cual, debería ser el 42% de tasa activa en moneda nacional y 65% de tasa activa en moneda extranjera. Tómenlo en cuenta, evalúen cómo están en situaciones de préstamos innominados o tácitos en donde pudiera ser aplicable algún tipo de tasa presuntiva. Es importante que vayan revisando, lo mencioné en algún momento,
cuadren con el cierre del ejercicio 2023, en donde tienen zonas de riesgo después respecto de posible aplicación de intereses presuntos y podrán en todo caso adecuar cualquier formalidad respecto de esos intereses o contratos. Luego tuvimos el decreto legislativo 1547 que fue emitido perdón, un ratito, permítame, porque la pantalla me está jugando una mala pasada y no lo puedo ver. Ya está, el 6 de abril del 2023 hemos tenido ese decreto eh, que establecía las medidas para la ejecución de la red básica del metro, bueno, para el tren eléctrico y evidentemente exoneraba a DGB a los bienes que se importen a partir de la necesidad de este. Obviamente es una exoneración dirigida, no es de carácter general. Yo tengo ahí mis resquemores con la exoneración, pero ok, también es cierto que inclusive si alguien quisiera cuestionarla constitucionalmente, al final es una exoneración que favorece el no encarecimiento de una obra pública. Pero bueno, está dada, así que lo demás es simplemente los efectos que habría que ver para los que estén alrededor, por si acaso, de estas adquisiciones de bienes. Lo otro fue el decreto legislativo 1548 sobre el beneficio de devolución de IGB a favor de turistas, que está regulado en el 76 del IGB. eh, Modificó el epígrafe, así como el tercer y cuarto y sexto y último párrafos del artículo 76, de manera tal que la devolución procederá vía SUNAT o entidades colaboradoras de la Administración Tributaria o por ambas. Lo que pasa es que había que habilitarlas también para que pudiera haber una regulación un poco más eh, formal respecto de quienes ejercen la devolución. El reglamento podrá fijar los requisitos o condiciones. Va a haber un registro, se ha habilitado un registro de entidades para que puedan éstas ejercer precisamente la devolución del IGB. Eh, para efectos del beneficio, estos establecimientos cuyas adquisiciones den derecho a esa devolución, que previamente deben ser calificados por la Administración Tributaria, sin requerir que se encuentren necesariamente en el régimen de buenos contribuyentes o cuenten con alguno de los niveles de cumplimiento requerido por norma correspondiente, porque estos estarán vinculados, recuerden, a las normas modificatorias sobre el tema del régimen de buenos contribuyentes, que es un régimen que tiende a desaparecer por efectos ya de otras normas previas sobre sobre las calificaciones del contribuyente, no solamente sobre sujeto de capacidad operativa, sino también sobre la calificación que va a haber de cumplimiento, ¿no es verdad? Esa norma que habilitaba la calificación de cumplimiento, que actuará casi casi como uno de las centrales de riesgo que existen actualmente en el ámbito privado, prácticamente ahora le dices tú también eres una central de riesgo y puedes calificar a un contribuyente si es o no si cumple o no con sus obligaciones tributarias. Esa decisión será de aplicación hasta que surta efecto de la primera asignación del perfil de cumplimiento, de acuerdo al decreto legislativo 1535, que es lo que yo les ya mencionaba. Ese decreto legislativo es el que regula el perfil de cumplimiento de todos los contribuyentes y en tanto ese perfil sea evacuado o emitido por la Administración Tributaria, ya estamos en proceso de ello, bueno, ahí tendremos en todo caso, recuerden que eso va a ser público, y es Presidente la de norma San que Martín y ya había recibido. eh, por favor, nuevamente tengan cuidado con sus audios, les voy a agradecer. Ya teníamos en todo caso esa vigencia respecto de la derogatoria del buenos contribuyentes. Sería bueno que en todo caso la revisen porque uno de sus acápites está esa derogatoria. Luego tuvimos el decreto legislativo 1549, emitido el 22 de abril, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de exoneración del impuesto a la renta, referidas al artículo 19 de la ley. Eh, una nota, habían medidas tributarias en el marco de la Copa Mundial Sub-17, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, no se dictó ninguna porque Perú fue retirado como sede, ¿se acuerdan? Copa Mundial, bueno, ya, olvídense de la Copa. O olvídense de tratamientos tributarios. Pero respecto a la prórroga del impuesto a la renta, hay que recordar, y ahí también les he colocado el link de la norma para que siempre revisen, siempre, a ver, cuando salió esta habilitación modificatoria, todo el mundo empezó a decir, claro, exoneraciones, toda la vida, las prorrogan y seguimos en lo mismo. Oye, un ratito, ¿has revisado qué dice el 19?
Nuevamente, les pido por favor, con todo cariño, cuiden abrir sus micrófonos. Si no, se filtran los ruidos ambientales y generamos una interrupción. Gracias. Ok, les decía, revisen el artículo matriz que se está modificando para que observen en todo caso qué se está modificando o qué se está prorrogando. Y el artículo 19 tiene las exoneraciones definidas respecto de rentas de sociedades o instituciones religiosas que destinen a la realización de fines. Voy a tener que callarme unos segunditos cuando se abra el micrófono porque a pesar de las advertencias estamos lamentablemente cometiendo el error, pero voy a tener que callarme un poquito porque si no, no puedo continuar. Gracias. Las instituciones religiosas, perdón, que destinen a la realización de sus fines específicos, ¿no? Ese es el primer punto. O sea, sí, sí, todo el mundo va a decir, sí, ¿qué tal raza? Toda la vida exoneran a las actividades religiosas. También están exonerándose de las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda lo que es beneficencia, asistencia social, educación, cultura científica, artística. Recuerden que las entidades sin fines de lucro no reparten utilidades, ¿de acuerdo? No, pueden aplicar a su exoneración siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, entre ellos no repartir utilidades. También, y ojo, los intereses provenientes de créditos de fomento, banca de fomento, otorgados directamente o mediante proveedores o intermediarios financieros, como todos los programas de financiamiento que han salido, FIDE, etcétera, o por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras. Recuerden que si yo no exonero eso, los intereses estarán grabados con renta y ese costo se va a trasladar al usuario. Ese es el punto. Sí, Sonia, gracias por tu apreciación. Sí tenemos el soporte técnico a través del equipo de Lucio que nos ayuda con el tema de la restricción de audios y están silenciados efectivamente, pero vamos a tener que ser un poquito más estrictos en el tema de para futuros programas, silenciarlo con autorización para que no suceda estos accidentes. Mil disculpas a todos. Los intereses, entonces, es una materia que se está exonerando y si no, habría un costo trasladable al usuario y no sería conveniente tratándose de, por ejemplo, banca de fomento. También está prorrogándose la exoneración de rentas sobre la venta de inmuebles o las rentas que produzcan los inmuebles respecto de organismos internacionales que les sirvan de sede, así como los ingresos brutos que perciban las representaciones deportivas nacionales de países extranjeros. Este punto es recíproco. Esto tiene que ver con la reciprocidad a nivel tributario también, así cuando viajan nuestros deportistas afuera, también están exentos de ello. También los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al sector público y aquellos intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y crédito por las operaciones que realicen con sus socios. Este es otro punto delicado. Si yo no prorrogo entonces las exoneraciones de renta, traslado los costos precisamente a los usuarios y entonces voy a tener un encarecimiento de estos productos o servicios, entre comillas. Por lo tanto, no hay que ser muy ligero a veces para opinar de las exoneraciones. Yo soy una persona que por si acaso no le gustan las exoneraciones. Lo he dicho siempre y abiertamente. Parece que estamos mal concediendo tantas exoneraciones. Soy uno de los principales críticos de lo que es exoneración a la Amazonía. Sin embargo, también tengo que entender lo siguiente. No puedo quitar una exoneración si no mido las consecuencias. Si nosotros abruptamente quitásemos la exoneración, por ejemplo, en la zona de selva, y no hemos garantizado que los canales de comunicación o de traslación de lo que son bienes y servicios sean los mayores y mejores para atenuar los excesivos precios, no puedes tú también alegremente decir quito por quitar. Lo mismo sucede con el tema de renta. Yo no puedo decir quito por quitar sabiendo que hay situaciones que pudieran ser agravantes respecto de costos del usuario. Luego, pueden ustedes coincidir conmigo o no, por supuesto, y seguramente podríamos debatirlo, pero en principio para mí no es una situación que pueda darse de manera abrupta. Luego tuvimos el decreto legislativo 1552, emitido el 5 de mayo del 2023, publicado tal fecha,
que modificaba el impuesto del IGB incorporando como exportación la venta realizada por productores mineros a favor de fabricantes nacionales de joyas o también para la exportación, ¿no? Siempre que el metal transferido sea incorporado al producto, es decir, es materia prima que va a ser exportado. Y la fecha de realización de la operación del producto minero del fabricante nacional de joyas se encuentren inscritos en los registros y los reglamentos que se establecen. Yo sí, claro, yo critiqué la norma porque si bien es cierto, genera una dinámica de la cadena, hay que tener cuidado con la informalidad, ¿no? Claro, la norma puede sumar al combate de la informalidad y puede traer hacia la formalidad a todos aquellos que quieran disfrutar del beneficio. Otra cosa es que ya sabemos cómo somos en Perú, no echa la ley, echa la trampa, se malutilice la norma para disfrazar posibles colocaciones de metal para exportación a través de joyas. Hay que tener cuidado con eso, pero es una norma que ha sido dada, así que la, no es que cualquier venta de metales en el interior por productores mineros sea exonerada. Es las que están dirigidas a joyería, siempre y cuando éstas sean incorporadas al producto final para su exportación. Es decir, la joya, que se exporte la joya, no el metal, sino la joya. ¿Ok? Hay que tener hay que observar con cuidado en todo caso la norma. También salió el decreto legislativo 1557 el 19 de mayo que establece un catastro fiscal que no es nada, el catastro es un inventario. Es un inventario de información respecto de predios, en este caso, localización, características físicas, titularidad, porque de esta forma se permite la identificación y valorización para uso exclusivo de manejo fiscal, siendo el MEF la entidad responsable de establecer las normas y metodología que se va a hacer para el levantamiento de ese catastro. ¿Por qué es importante el catastro de predios? Puede tener múltiples efectos, no solamente en el sector público, por un tema de administración de bienes. O sea, lo que está haciendo el Estado es hay que sanear. Hemos hecho así como el año pasado tuvimos que hacer levantamiento de activos para valor razonable para NIF y algo así ha pasado en el Estado. Hoy hay que hacer levantamiento de predios. Hay que identificar los que son y de quién son, porque también tenemos que tener efectos fiscales, bueno, tenemos que tener de alguna manera el control de los efectos fiscales respecto de diferentes transacciones que se pudieran dar con predios o entre predios. Hay que también tocar dentro de los ámbitos de lo que es, y otra vez, no es un decreto necesariamente legislativo, sino que por el decreto legislativo 1524 se emitió la resolución de superintendencia 020-2023 este año. Hay que recordar que el sábado 1 de julio de este año entraba, ojo, entraba en vigor las disposiciones establecidas mediante ese decreto legislativo, que es decir, la obligación de consignar el RUC y razón social del sujeto publicitado en toda documentación donde se ofrecen bienes y servicios, inclusive en plataformas virtuales. ¿Se acuerdan que empezó todo el mundo a decir, y es más, por ahí el doctor Julio Rayo publicó una consulta bastante coloquial, si se quiere, de una persona que ofrecía sus servicios, creo que en Tinder, lo comentó en Facebook, creo que en Tinder, y claro, decía, ¿y cómo hago ahora? ¿Tengo que publicar mi RUC? Sí, pues tienes que publicarlo. Claro, ahí es donde nos pusimos a debatir sobre el tema, cuán perjudicial es, o perdón, cuán invasivo de la privacidad es que alguien publique el RUC, porque al publicar el RUC una persona natural, vamos a ponerlo así, las razones sociales, ok, son personas, son otras identificaciones. Pero una persona natural al publicar su número de RUC publica su DNI, porque el DNI es parte de la estructura de su RUC como persona natural, en general. Y al publicar su DNI puede ser sujeto de muchas situaciones perjudiciales para esta, ¿no? Porque robo de información o utilización o malutilización de la información para tantas cosas que sabemos pasan día a día. Independientemente de violentar la privacidad del ejercicio de los servicios, que eso es otro tema. Hay que recordar que la sanción que estaba estipulada en el numeral 9, artículo 273, implicaba una multa del 30%, ¿no? Eh, de la UIT en el régimen general. Pero la Administración Tributaria, en razón de todo este debate que empezó a darse invasivo de la privacidad, e inclusive una congresista, me parece que es la congresista Tudela, ha indicado que la norma va a entrar en derogatoria
El 28 de junio de este año, SUNAT emitió la resolución que hemos comentado eh, respecto de ah, la administración de la sanción o la discrecionalidad, en el sentido de que no serán sancionadas ningún contribuyente que sea persona natural o jurídica, evidentemente, que no incluya su número de RUC en esta publicidad, sea física o virtual, hasta el 31 de diciembre de este año. Se está a la espera todavía de otras acciones complementarias respecto de esta norma. Hay que estar atentos sobre su derogatoria, en todo caso, finalmente, como se ha comentado. Y calentita la de ayer, hay una resolución que ha salido, no hemos profundizado porque hemos preferido nominarla para poder ampliarla seguramente en algún momento más cuando se trate el tema de bienes fiscalizados. Ha salido la resolución 173, perdón, la 161-2023, que modifica la resolución 173-2013 sobre el control de bienes fiscalizados. Y básicamente, en síntesis, es la suspensión y levantamiento de suspensión de inscripción en el registro por circunstancias que se detallan adicionales en esa última modificación que ha salido el día de ayer o anteayer, si mal no recuerdo. Era importante revisar la delegación de facultades, era sumamente importante hacerlo porque había que refrescar en todo caso qué es lo que está siendo alcanzado respecto de esta última. En realidad, como lo comenté en algún momento, lo vuelvo a comentar ahora, no han sido grandes modificaciones, importantes sí, sin duda, novedosa una, pero las demás no han sido críticas, son modificaciones llevaderas. Las de renta ya saben que se aplican a partir del próximo año. Eso es lo que tiene que tener cuidado respecto del ejercicio de su aplicación. Es importante comentarlo. El primer comentario que hicimos el día de hoy en la noche, bueno, en la noche para ustedes, buenos días para mí, es que efectivamente hay que tomar en cuenta sobre todo lo que es la construcción. Creo que lo más importante y que no ha sido parte de los decretos legislativos, ¿ah? Es la construcción de este modelo de prevención de personas jurídicas para atenuar los probables o posibles delitos que se cometan en el ámbito de la persona jurídica y en el contexto de otros actores vinculados a la dirección de la persona como colaboradores que pudieran estar en línea de subordinación también. Eh, Eso me parece a mí, en principio, lo más delicado y sensible de esta temporada de normas, vamos a ponerlo así. Ya veremos qué pasa hacia fin de año, si habrán otras sorpresas adicionales para el próximo. Pero era importante poder refrescarlo eh, como como este retomar de los programas de la hora tributaria, eh, su programa que estará atento a poder mantener nuevamente nuestra vigencia, siempre con el comentario de refresco de las normas tributarias, como otros comentarios u otros temas que seguramente van a estar dándose en el tiempo. Estamos en los tiempos del CIRE, ya estamos preparando nuestro programa para el CIRE, en donde daremos algunos tips, comentarios o alcances. Lo único que les digo es corran un poquito porque no hay norma hasta el momento. Se había dicho en la trastienda y en fueros internos que pudiera haber una prórroga, hasta ahorita no ha salido ninguna norma, hemos estado atentos a ello, pero sí es cierto que está el comentario ahí latente. En fin, esperemos que así sea. Por mi parte, si hay alguna consulta o comentario, encantado de absolverla. Por el canal del chat de esta transmisión también se acaba de publicar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp de la hora tributaria a través del cual mandamos o enviamos la publicación o la publicidad de los programas que van a salir al aire, como también compartimos notas o materiales de alerta tributaria, si se quiere, entre otros. Así que los invitamos a todos a que puedan unirse a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está publicado en el chat box de esta transmisión por el Zoom. Ya estaremos colocando también la grabación en nuestras redes sociales. También se los estaremos haciendo conocer a través del WhatsApp del grupo para que puedan
acceder a ellas y a los programas que hemos venido transmitiendo también anteriormente. Por mi parte, agradecerles infinitamente que nos acompañen o nos hayan acompañado este relanzamiento de la hora tributaria eh, que esperamos mantener en lo sucesivo. Eh, Muchas gracias por su gentil compañía. Los invitamos a que sigan acompañándonos los miércoles a la misma hora en su programa La Hora Tributaria para poder conversar o comentar alcances de las normas. Mi agradecimiento a Lucio Garro y a su equipo que nos acompañan en el soporte técnico y, como no, a el estudio McDowell Isla de Asociados, al estudio Rivero MDL Asociados a Tributación Práctica y insisto, a Lucio por esta agradable compañía y a ustedes que son lo más importante del programa. Muchas gracias por escucharnos y soportarnos todos los miércoles hasta ahora. Así que nos volveremos a encontrar en un futuro programa. Por mi parte, muchísimas gracias. Buenas noches para ustedes, que descansen bien. Buenos días para mí. Hasta la próxima semana. Gracias.